Multiplicar es la tarea. Un programa producido por la CTA San Miguel, José Cepaz, Malvinas Argentinas y el SUTEBA General Sarmiento. Hasta las 20 por la 91.7 por la UNI. Y bueno, con esa cortina, Silvia, ¿a quién tenemos que presentar? Bueno, creo que está Pablo ya en el teléfono, sí. Así que vamos a nuestra columna, a nuestra charla, digamos, mejor sobre economía. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Silvia Arangel? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Acá andamos, de vuelta. De vuelta, claro, uno o dos miércoles que no charlábamos. Pero bueno, la idea de hoy es un poco, porque está en la agenda y porque nos interesa profundizarlo, el impuesto a las ganancias o el impuesto al salario, como guste llamarlo, decíamos. Y bueno, intentar un poco ver cómo nace, para qué sirve. En principio, ¿vos opinás que está bien dicho impuesto a las ganancias? Bueno, en realidad el impuesto a las ganancias, en la que afecta al salario, es en su cuarta categoría. Uh-huh. ¿Sí? De ahí la discusión, digamos, en cuanto a que el salario efectivamente no es ganancia. Lo que sí es cierto en realidad es que en la mayoría de los países existe, con otras denominaciones, digamos, y el impuesto a los ingresos más altos, digamos, que es una manera que tiene importante, que tiene el Estado de financiarse, digamos, ¿no? Cobrándole los impuestos, cobrándole una tasa de impuesto a los ingresos más altos, digamos, y además es un impuesto que tiene un carácter progresivo, digamos, porque en su concepción pagarían más aquellos que más ganan, ¿sí? ¿Y a vos qué te parece? ¿Desde dónde se puede entender que un salario es pasible de tener un descuento? Cuando ya están absolutamente garantizadas las condiciones de vida, cuando ya tenés dinero como para ahorrar, capacidad de ahorro, capacidad de recreación. ¿Cómo se mira esto desde la economía? Me parece. No. Claramente estamos hablando de que el impuesto es progresivo cuando pagan más aquellos que ganan más, digamos. En la actualidad, dado la diversificación, ¿no?, y especialización del trabajo, hay determinados salarios, digamos, que realmente tienen muchísima diferencia con el que gana la mayor parte de los trabajadores, digamos, ¿no? Entonces esos salarios sí serían susceptibles de cobrar una tasa que permita de alguna manera redistribuir los ingresos hacia una distribución más igualitaria de los ingresos, digamos, ¿no? Produciendo una menor, digamos, desigualdad en torno a lo social, digamos, de ahí su carácter progresivo. Ahora, claramente la discusión está a partir de cuál sería el mínimo no imponible, digamos, claro, ¿no? ¿Quiénes deberían pagar ese impuesto a las ganancias, que serían los altos ingresos? Bueno, ¿a partir de cuándo consideramos que son altos los ingresos? Y de ahí claramente no hay acuerdos y es bastante subjetivo, digamos. Y ahí es donde entran los conflictos de intereses y demás. En el escenario actual de la Argentina estamos hablando que claramente pagan ganancia muchísimos trabajadores a los cuales podríamos considerar que los salarios no son tan elevados, digamos, ¿no? Y el proyecto oficial, digamos, que se propone un poco a las apuradas para el 2017, plantea una suba del 15% en el mínimo no imponible, con lo cual, digamos, con una paritaria que se prevén para el año próximo en torno al 20%, pasarían además a tributar mayor cantidad de trabajadores ese impuesto a las ganancias en su cuarta categoría. Claro, sin que el sueldo, o sea, el sueldo solo subiría en su valor nominal, pero no efectivamente para capacidad de compra. Es decir, que es verdad que este proyecto es engañador, ¿no? El del gobierno. No, sin duda, digamos, se está planteando elevar el mínimo no imponible para los solteros a 21.700 pesos, digamos, netos, y para los casados con 2 hijos hacia un 25.200 pesos, ¿no? Pero no nos olvidemos que hacia marzo del año que viene va a haber paritarias donde los salarios nominalmente van a subir, con lo cual mayor parte de los trabajadores pagaría ganancia. Para tener una idea, se calcula que si se diera esto, digamos, ¿no?, o sea, aprobara este proyecto oficial
y efectivamente las paritarias se mantuvieran en torno al 20%, pasarían a pagar ganancias 1 millón de trabajadores más. Claro. ¿Y en la actualidad son 2 millones? Alrededor más de... o menos, sí, claro. Exactamente, alrededor de 2 millones. ¿Sí? De nuevo, el incumplimiento de una promesa de campaña, ¿no? En lugar de pagar menos, pagan más. Eso es otra de las cosas que llama, digamos, bastante la atención y es claramente contradictoria, ¿no? El gobierno de Cambiemos fue muy veloz, muy rápido, muy ágil para cumplir con ciertas promesas de campaña que tenían que ver con la eliminación de retenciones a los granos, la baja de las retenciones a la soja, la eliminación de retenciones a la minería, que incluso no había sido una promesa de campaña, se bajó la tasa del impuesto a los bienes personales, se eliminaron aranceles a la entrada de una serie de productos importados, como son los autos, el champán y demás. Digo, pero claramente con respecto al impuesto a la ganancia no cumplió con la promesa de campaña, que era eliminarlo, y no solo no lo cumple, sino que presenta un proyecto bastante retrógrado de caras al 2017, y además plantea, digamos, las trabas con respecto a tratar los diferentes proyectos que existen en la actualidad desde la oposición. Les plantea un escenario de tener prudencia fiscal, ¿no? Estamos en un escenario complicado, por favor les pedimos prudencia fiscal. Digo, pero a la hora de eliminar estos impuestos a los exportadores y demás, no se pensó en la prudencia fiscal. Claro. Además, digo, en un escenario donde el contexto macroeconómico creado de alguna manera por las políticas, ya llevamos un año casi de gobierno de Cambiemos, generaron una caída del consumo de alrededor de 15 puntos, que se tradujo en una caída de la recaudación, ¿sí? Tenemos una recaudación que aumentó un 25% con una inflación que va a superar el 40% anual, con lo cual tenemos una caída de la recaudación importante, de cerca de un 20%. Lo que pasa es que usted no tiene en cuenta de dónde veníamos. De la pesada herencia. La pesada herencia. Bueno, digo, este es un impuesto, por supuesto, nacional, recauda la nación. ¿Y qué peso tiene en la recaudación total? ¿Tenés algún dato, se puede...? Mira, luego del IVA, digamos, que es el principal, que es el impuesto más importante, digamos, en cuanto al componente tributario, le sigue el impuesto a las ganancias. O sea que es una masa interesante de dinero que entra y que, bueno, quieren abrir todavía un poquito más la canilla, por lo que... Sin duda, digo, y desde la oposición se están planteando distintas alternativas, otros proyectos, digamos, hay varios proyectos en danza, los cuales prevén restaurar en algunos casos impuestos que ya existían para, de alguna manera, contrapesar lo que se dejaría de ganar de ganancia, ¿no? Volver a cobrar el impuesto a las mineras, grabar el juego, cobrarles una tasa a aquellos que obtuvieron ganancias extraordinarias con el dólar futuro, que son alrededor de 300 individuos, muchos de ellos funcionarios del actual gobierno de Cambiemos. Claro. ¿Y qué perspectivas le ves a estos proyectos un poco más equilibrados o con alguna intención? ¿Te parece que prosperarán? Hay muchos de los proyectos de NASA. La dificultad está en la oposición, me parece, en cuanto a ponerse de acuerdo. Claro. Y mañana va a ser un día bastante movido, parece ser, en el Congreso. Para tratarlos en sesión oficial se necesitan 2/3 para obtener el quórum para poder tratarlos. Parecen que los números están ahí, están negociando a última hora. Si la oposición logra reunir esto y sancionar alguno de estos proyectos, sería un golpe bastante duro para, de alguna manera, la estrategia que ha venido sosteniendo Cambiemos en el Congreso para sacar las leyes y para mantenerlas, poder mantener las leyes que ha necesitado sacar a partir de las negociaciones que ha venido manteniendo. Claro. Sería un golpe bastante duro, por mencionar algunas diferencias, uno de los proyectos presentados es el proyecto que cuenta con el aval del Frente Renovador, que plantea un aumento en el mínimo no imponible del 50%, ¿sí?
Además partea la actualización de las escalas de manera automática, incluye algunas cuestiones interesantes como que tiene que ver que se permitan deducciones, por ejemplo, por el pago de alquiler de vivienda. Claro, claro. Porque según he leído en algún momento alguna nota, este impuesto, en principio, como era para los ricos, tiene unas posibilidades de descontar, pero por ejemplo, mucamas, cosas por el estilo, ¿no? Porque Sí. justamente eran, bueno, el modo de vida de los sectores más favorecidos. Entonces, está bueno eso, que se puedan devengar alquileres, que se pueda devengar otro tipo de crédito, ¿no? Me parece. Exactamente, y además, digamos que claramente la discusión de fondo tiene que estar por quiénes tienen que pagar, a partir de cuál es el piso que tiene que pagar impuesto a la ganancia, y que no recaiga sobre el trabajador medio, digamos, que recaiga realmente el peso sobre los salarios realmente altos. Uh-huh. Exactamente, para que tenga una idea, digo, el proyecto, que presenta el Frente Renovador, que no es el único, hay proyectos presentados por el Frente para la Victoria, ¿no? por el GEM, y demás, digo, plantea un mínimo no imponible de 48.000 pesos para casados con hijos y 34.000 para solteros, ¿sí? Claro. Incluso además contempla la cuestión de los monotributistas, que es una cuestión bastante importante que en el cual el proyecto oficial no está contemplada, digo, ¿sí? La actualización de las escalas de facturación de los monotributistas, que son alrededor de 3 millones, están congeladas de 3 años. Claro. Me lo escucho y me da la sensación de que usted quiere vivir en una mentira. Yo me llamaba la atención con lo que recién decían, digo, el tema de la pesada herencia, ¿no? ¿Qué se diría si la transición, en vez que haber sido a fines del 2015, sería a fines del 2016, ¿no? Si estuviéramos en un escenario de transición de un gobierno a otro, ¿cuál sería el escenario en el que asumiría Claro, hoy, ¿no? Claro, hoy claro. Un gobierno de otro signo, digamos, ¿no? Complicado. Y con algunos problemitas de deuda, tal vez. Tal vez, que no han alcanzado justamente para cubrir ese déficit en las cuentas públicas, digamos, ¿no? No nos olvidemos que el gobierno, a partir de la eliminación de una serie de impuestos y la caída en la recaudación, ha tenido que recurrir a la toma de deuda y ha aumentado el déficit fiscal. Una de las cuestiones de que los economistas neoliberales consideran un pecado, digamos, ¿no? Las cuentas fiscales tienen que estar ordenadas, no se puede incurrir en déficit fiscal, hay que solucionar, hay que ajustar. Bueno, aquí no les está saliendo algo. No les está cerrando por algún lado. Claro, ni desde el neoliberalismo cierra, me parece, ¿no? Hay también muchas contradicciones en el seno del frente gobernante, me parece. Claramente, ¿no? Me parece que hasta un año, digamos, de haber empezado con estas políticas económicas, se plantean un escenario bastante conflictivo. Y incluso que empiezan a generar discrepancias fuertes en cuanto a, bueno, cuál es el rumbo a tomar al interior de la coalición de gobierno. Exactamente. Bueno, Pablo, nos despedimos entonces hasta el próximo miércoles. Sí, esperando el día de mañana, que además se van a tratar leyes importantes, que como es la ley de emergencia social. Y bueno, va a ser un día bastante movido y a ver qué novedades nos trae. Claro, estar atentos. Bueno, gracias entonces. Un abrazo, Pablo. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Pablo Bernay, en la columna de Economía, aquí por Multiplicar la Tarea.